Bien, nos metemos en el ejercicio 7 entonces. El ejercicio 7 dice así: una mezcla líquida constituida por los compuestos A, B y C en proporciones molares de 5, 50 y 45%. Mientras voy a sacar mi video. Ahí está. Es sometido a una destilación flash con el fin de reducir la concentración del compuesto A, que es el más volátil. Previo a su ingreso al tanque de separación, la mezcla líquida se precalienta en un intercambiador de calor, calefaccionado con humos de combustión, y luego se reduce su presión a través de la válvula B1. Un sistema de control permite mantener la presión del tanque de separación en un valor de 0,6 atmósferas, actuando sobre la válvula B2. Bueno, ahí en el dibujo tienen un esquema del lazo de control, a modo demostrativo en realidad. En el problema no nos vamos a meter con eso. Pero es interesante ver cómo la presión la regula el condensador. Bien, sigo con la letra entonces. En tanto que un segundo sistema de control actúa sobre la válvula B3 para controlar la temperatura en el tanque, manteniendo esta en un valor de 395. O sea, ¿cuánto es la temperatura en la cámara? La regulamos con el intercambiador. ¿Y cuánto es la presión? La regulamos con el condensador. Nos están pidiendo las composiciones de las corrientes que salen del tanque de separación y el flujo molar de la alimentación. Bien, nos dan datos del intercambiador de calor y de las propiedades de los compuestos puros. Si se fijan, tenemos 3 compuestos. No es una mezcla binaria como veníamos acostumbrados a trabajar. Y nos facilitan bastante información de coeficiente de transferencia y demás para el intercambiador de calor. Nos dan en notas que podemos considerar la dependencia con la presión de vapor de Clapeyron, que la mezcla es ideal y se cumple Raoult, y que los vapores son gases ideales. Entonces nos está dando todo el pie para poder asumir que, o bueno, mejor dicho, simplificar el cálculo de la constante de equilibrio. Bien, entonces, para puntualizar bien qué sistema estamos teniendo. Al comienzo hay una alimentación F. F está a una temperatura T0, que ahí en el dibujo está escrita 298 Kelvin. Se va a calentar a una cierta temperatura que no está puesta en el diagrama y en principio no sabemos cuánto es. Se va a despresurizar, y entonces al despresurizarse se va a separar en 2 fases, una fase vapor y una fase líquida. La fase vapor está representada por la corriente D, y la fase líquida está representada por la corriente R, comúnmente llamada destilado residuo. ¿Bien? Entonces, nos están dando la temperatura de operación de la cámara, que son 395 grados Kelvin. Y también nos dan, además de la presión de operación de la cámara, la composición de entrada. Nos dan la composición de entrada al intercambio de calor, que se mantiene constante dentro del intercambio de calor porque no hay transferencia de masa. Y entonces nos están dando, mediante ese dato, la composición de entrada de nuestra alimentación a el tanque de separación flash. Bueno, como decía entonces, tenemos una mezcla de 3 compuestos. Pero en nuestro cálculo no nos va a cambiar en nada. La metodología de resolución es idéntica a la mezcla binaria. ¿Está? Entonces, no sé a lo mejor qué se están imaginando que vamos a hacer, pero no escapa mucho de lo usual. Balance de masa total, en donde obviamente tomamos la alimentación. Esto lo voy a hacer simplemente para que quede evidente, pero lo que entra por acá es lo mismo que entra por acá, ¿no? Entonces lo que entra es igual a lo que sale, F es igual a D más R. Y de la misma manera que vamos a tratarlo en este ejercicio, o mejor dicho, de la misma forma que lo tratamos para el ejercicio 5, que era el ejercicio en el cual considerábamos el método MESH, varias etapas ideales, y dentro de cada etapa ideal hacemos los balances por mol de alimentación. Vamos a hacerlo en este nuevo ejercicio de destilación flash. ¿Por qué? Porque yo puedo contemplar mi destilación flash, la puedo aproximar, si se quiere, a una etapa ideal. Porque las corrientes que salen están en equilibrio entre sí. Bien,
Bueno, entonces, ya planteamos el balance de masa total, nos resta plantear dos balances. ¿Por qué? Porque hay que hacer tres balances de masa en total, con tres compuestos, A, B y C. Entonces yo elegí el balance de masa de A y el balance de masa de B. Que nuevamente, obviamente, el balance de masa de A es todo lo que entra con la alimentación y todo lo que sale con el destilado y con el residuo. Y si se fijan en la segunda ecuación, lo dividí todo entre F, o sea, lo dividí todo por mol de alimentación. Lo mismo para B. Entonces ya tenemos los balances de masa hechos. ¿Qué otra ecuación podemos sacar? Bueno, para este punto en el cual nos están pidiendo composiciones, nos va a ser bastante útil las relaciones de equilibrio. Ahí yo escribí las relaciones de equilibrio como la concentración en la fase vapor por una constante por la concentración en la fase líquida, para los tres compuestos. Obviamente, la definición de la constante de equilibrio es esa que está ahí, IA sobre XA. ¿Por qué la explicité? Era obvio que eso era así. Porque yo voy a hacer el siguiente rearreglo en los balances de masa de A. En el balance de masa de A voy a sacar de factor común, a ver si se dan cuenta. Si no me piden que lo repita, pero voy a sacar de factor común la concentración de A en el residuo. Entonces, si se fijan, yo tengo un término que está multiplicando a lo que vendría a ser lo que sale del destilado, o mejor dicho, me pasa dividiendo la fracción del residuo a lo que me estaba saliendo por el destilado. O sea, llego a la relación de fracciones. Lo mismo si lo hago para B, y lo mismo si tuviese n compuestos, voy a resolverlo de la misma manera, haciendo un factor común con la concentración del residuo, y me simplifico la vida bastante, ya que puedo simplificar la constante de equilibrio, que, como dijimos en las notas, nosotros la vamos a tomar como la presión del vapor puro sobre la presión total. O sea, como hacemos siempre en estos últimos ejercicios. Es una simplificación que, como vimos en el comentario número 1, tiene su rango de aplicación, tiene su derivación teórica, ¿no? Sus suposiciones teóricas, pero que, bueno, en ciertas condiciones se aleja poco o mucho de la realidad. Pero lo bueno de esto es que solamente me depende de la temperatura. Entonces, yo sabiendo la temperatura de operación de mi cámara de destilación flash, ya sé cuánto es esa constante para cada una de mis componentes, para A, para B y para C. Ahí les remarco entonces que ya nos estaban dando no solamente la expresión de Clausius-Clapeyron, que ya la sabemos bien, sino cuánto eran las tablas el A y el B. Entonces, evaluando a 395 Kelvin, hallamos las tres constantes de separación. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Romina está preguntando si puedo repetir cómo sacar la constante de equilibrio. Bien, la constante de equilibrio es la que me vincula, voy a ir un poco para atrás, mi fracción del destilado con mi fracción de residuo. Ya habíamos visto en ejercicios anteriores, pero lo voy a hacer rápidamente acá, que asumiendo gas ideal, o sea, primero asumiendo la ley de Raoul, la presión de mi compuesto A es igual a la presión de vapor puro, o sea, solamente mi compuesto A solito, por su fracción en el líquido. ¿Bien? Entonces, si yo tomo gas ideal, yo puedo hacer que la presión de A sobre la presión total es justamente, dividiendo sobre la presión total en ambos extremos, la fracción molar de A. Entonces, con Raoul y gas ideal, yo puedo llegar a la siguiente simplificación, si se quiere. Bueno, y a lo que llego con este término, si se fijan, esta ecuación, esto que está acá, es decir, Ka.
Bien, no sé si ahora quedó claro el repaso de dónde salía mi constante de equilibrio a partir de la suposición de Raúl y de gas ideal. Tan fácil como eso es hallar Ka. Si recuerdan el teórico de Jorge, hay correlaciones muchísimo más complejas y que dependen, por ejemplo, no solamente de la temperatura, como en este caso, sino de las distintas fracciones de los demás compuestos o del propio compuesto en el residuo. Entonces, haciendo estas suposiciones, que se pueden aproximar más o menos al caso particular, nos sacamos un gran problema, que es que con la temperatura ya podemos hallar las constantes de equilibrio. ¿Por qué? Porque la presión de vapor tenemos una funcionalidad con la temperatura para cada una de las, para cada uno de los compuestos, y la presión total es 0,6 atmósferas. Bien, no sé si quedó un poco más claro de dónde sacamos las constantes de equilibrio. Perfecto. Bueno, entonces, también vamos a utilizar esta relación entre IA y XA, nos va a ser muy útil para vincular lo que pasa en la fase líquida, en la fase de residuo, con la fase de vapor, la fase de destilado. Y por último, no nos podemos olvidar de contemplar que obviamente la suma de fracciones en ambos casos tiene que ser 1, tanto para el residuo como para el destilado. Entonces, un repaso rápido. Tenemos ecuaciones de balance de masa, así como a grosso modo. Tenemos ecuaciones de balance de masa que son iguales a la cantidad de compuestos. ¿Tá? Yo lo voy a hacer genérico, a lo mejor le queda más claro a alguno, por si el día de mañana, en vez de tener 3 compuestos, tienen 2, o si tienen 4, no se asusten. Las ecuaciones que estamos viendo ahora sirven para cualquier separación, siempre que caiga dentro de las mismas suposiciones que estamos haciendo nosotros, para calcular la constante de equilibrio. Yo tengo n compuestos, entonces tengo n balances de masa, y n relaciones de equilibrio. O sea, esto es n balances de masa, y n relaciones de equilibrio. Si se fijan, yo en este ejercicio hice un balance total y 2 balances de compuestos individuales. En total 3. Y relación de equilibrio, obviamente, voy a tener un Ka, un Kb, un Kc, un Kn para los semicompuestos, uno por cada uno. Así que esto, hasta ahora tengo 2n ecuaciones. Y le sumo las dos relaciones que vimos ahora, nomás, de la suma de fracciones. La suma de fracciones del destilado es 1, la suma de fracciones del residuo es 1, bueno, tengo 2 ecuaciones adicionales. En total, 2n más 2. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Si se fijan, mis incógnitas son, voy a usar otro color, D sobre F, que no tengo ni idea cuánto vale hasta ahora, R sobre F, que no tengo ni idea cuánto vale hasta ahora, K no, porque ya me estaban dando la temperatura de operación. XA es una incógnita, XAF ya lo tengo, XB, y así sucesivamente para todos los balances de masa de A. De hecho, no es difícil darse cuenta que las únicas incógnitas que tengo son justamente las fracciones, IA, XA, IB, XB, IC, XC. O sea, en total tengo 2 incógnitas por cada compuesto. Para el compuesto A tengo 2 incógnitas, la fracción en el destilado y la fracción en el residuo. Para el compuesto B, la fracción en el destilado y la fracción en el residuo. Entonces tengo 2n incógnitas más 2, que son lo que vendría a ser la proporción del destilado y la proporción del residuo. Bien, entonces de forma genérica ya vemos que en ejercicios de este tipo, donde nos dan la temperatura de operación de la cámara y la presión de operación de la cámara, unas ciertas composiciones de entrada en la alimentación y nos dicen, bueno, ¿cómo se nos va a separar? Bueno, ya tenemos igual cantidad de ecuaciones independientes que incógnitas. Lo que nos resta es ver cómo vamos a hacer para solucionar este problema. Es por esto que yo, ya de antemano, simplifiqué la ecuación de esta manera para ahorrarnos iteraciones engorrosas. Alguien está preguntando, una vez que usaste Raúl y Dalton, ¿podés volver a usar alguna de las dos? ¿O sería LD? La respuesta es no,
siempre y cuando vos tengas claro a qué te estás refiriendo. O sea, si vos me estás planteando, nosotros partimos de esto, que es Raúl. ¿Bien? Donde la presión de A es la presión de vapor de A puro, ¿no? Por la fracción de A. Entonces, en mi ruta, en ningún momento me voy a preocupar por este valor. Yo directamente lo sustituyo y voy feliz con esto. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para conocer cuánto es la presión de A? Bueno, podría usar Raúl. ¿Por qué? Por lo siguiente. La única ecuación que me vincula la presión de A con la presión de vapor de A y la fracción molar es Raúl. Después, decir, acá podrías tener una cierta, ahora que lo estoy dibujando, me estoy dando cuenta, decir que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, PA, PB y PC, es básicamente decir que la suma de las fracciones es igual a 1. Entonces, esa no la podrías utilizar. Tendrías que elegir entre usar Dalton o la suma de fracciones. Perdón, esto sería P total. Porque si tú dividís entre P total para cada presión parcial, te queda, asumiendo gas ideal, cuánto es la fracción de cada compuesto. No sé si me expliqué un poco más. O sea, no te imposibilita usar una. No es que no puedas usar ninguna de las dos, pero tenés que ser cuidadoso de no cometer combinaciones lineales, por así decirlo. Entonces, en principio, usar Dalton y Raúl no es excluyente, pero no puedes meter la pata y usar la suma de fracciones. En este caso, si se fijan, no vamos a usar, o sea, sustituimos Raúl para fabricar una nueva ecuación. Pero yo no voy a volver a Raúl porque no me interesa saber cuánto es la presión de A en mi sistema, porque en principio yo puedo resolver lo que a mí me interesa, que es cuántos son las concentraciones en el residuo y en el destilado, sin pasar por calcular cuánto es la presión de tal compuesto. Haciendo una analogía que capaz puede ser un poco vaga, pero que por ahí a mí me suena bastante pertinente, cuando calculábamos en ebullición una cierta ruta y la podíamos cerrar perfectamente sin saber cuánto era el vapor que condensaba en la calandria. Entonces después íbamos y recalculábamos cuánto era el vapor de la calandria. O sea, puedo tener más ecuaciones de las que preciso para resolver mi sistema, lo que no significa que tenga que usarlas todas. Perfectamente en la ruta yo puedo usar menos, o sea, puedo resolver cierta cantidad de incógnitas con cierta cantidad de ecuaciones que no tienen por qué ser todas las incógnitas de mi sistema y todas las ecuaciones de mi sistema. Bueno, entonces, vamos a desglosar un poco qué ruta usé yo. Con el balance de masa global, yo supuse cuánto era mi proporción de destilado, mi D sobre F. Con el balance de masa global está bastante claro cómo obtener cuánto es mi R sobre F. ¿Tá? Lo veo por las dudas, es la ecuación 1 arriba del todo. ¿Tá? Está bastante fácil de sacar RF. Y ya me detengo acá. ¿Por qué? Porque yo ya tengo este de letra, este ya lo supuse, este ya lo puedo calcular con la ecuación 1, este ya lo tengo. Entonces, puedo sacar cuánto es XB, y puedo sacar, perdón, cuánto es XA, y puedo sacar análogamente cuánto es XB. Y cuánto es XC, si quisiese, con cuidado de no caer en combinación lineal, porque yo ya utilicé un balance de masa total. Entonces, eso representa estas dos flechas que están acá. Con una ecuación puedo obtener XA y con otra XB. Entonces, yo ya tengo, ¿cuánto es? XC de mi suma de fracciones igual a 1. Aquí arriba ya tiene. Con XC, XB y XA, yo tengo distintas relaciones que me permitían saber, mediante la constante de equilibrio, cuánto es IA, porque la constante de equilibrio, vamos para atrás, un segundo, era justamente IA menos IB. Entonces, yo ya sé XA, obtengo IA. CXB, obtengo IB, CXC, obtengo IC. Entonces,
hallo cuántos son cada una de las fracciones, y mi forma de comparar es con IA e IB, voy a la suma de fracciones igual a 1 y obtengo IC de forma independiente. Entonces comparo después ambos valores que obtuve de forma independiente para cerrar una iteración. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esto? Llego entonces a los siguientes valores, donde mi fracción de destilado es 77%, mi fracción de residuos es 23%, y bueno, todas las composiciones desglosadas para cada compuesto. Marqué, por ejemplo, la composición A simplemente porque en la letra, voy a ir para atrás bastante para ver la letra del problema, decía que cuál era el objetivo de esta destilación, era reducir la concentración del compuesto A, que es el más volátil. Entonces el compuesto A entraba a 5%. Y va a salir en la fase líquida a 1%, como veíamos en la resolución. Entonces se logra el objetivo. Bien. Vamos a la segunda parte de este problema, que era el flujo molar de alimentación. O sea, me están pidiendo F. Bien, para remarcarlo, no fue necesario saber cuánto era F para obtener las composiciones, tanto en el destilado como en el residuo. Entonces, ¿para qué voy a precisar F? Uno podría pensar, bueno, el balance de calor. Ahora, si hacemos memoria, ya lo hicimos en el ejercicio 5, que fue el ejercicio de la torre de destilación, que fuimos plato a plato haciendo el método Mesh. En cada etapa ideal, yo podía resolver el balance de calor sin preocuparme, justamente, de cuánto era mi flujo F. Lo podía hacer por mol de alimentación. En este caso, tampoco va a ser necesario saber cuánto es F para hacer mi balance de calor. Y el balance de calor, básicamente, me está vinculando la energía que entra con la energía que sale. La energía que sale yo ya la puedo calcular, de hecho lo vamos a hacer, porque tengo las temperaturas, las composiciones, cuánto es la fracción que sale por el destilado y cuánto es la fracción que sale por mi residuo. Entonces voy a poder calcular cuánto es mi energía de entrada. Y el valor que voy a terminar hallando es justamente cuánto es mi temperatura de alimentación. Entonces, para plantear un balance de calor, yo no preciso saber cuánto es F, y lo que voy a obtener es mi temperatura de alimentación. ¿Que para qué nos va a servir? Bueno, justamente el análisis que nos falta del problema es el comienzo. Es la parte del intercambiador de calor. ¿Bien? Entonces, yendo para el balance de calor, voy a borrar lo que ya dibujé. Nos estamos concentrando en un volumen de control, que es básicamente la torre de destilación, y del balance de calor no hay mucho misterio. Básicamente lo que entra con la alimentación, representado como la corriente de alimentación por la entalpía, que vendría a ser energía por mol de alimentación, lo que sale por encima y lo que sale por debajo, que es la energía que se lleva el destilado, la energía que se lleva mi residuo. Obviamente, como dije, vamos a dividir entre los moles de alimentación por hora, haciendo mi flujo de destilado por mol de alimentación, o sea, mi cantidad de destilado por mol de alimentación y mi cantidad de residuo por mol de alimentación. Que estos datos ya los conozco. Entonces me estoy sacando un problema de arriba. Lo que yo les decía, por ahí un poco al aire, y a algunos no le quedó tan claro, es que estos nosotros ya los podemos conocer, como vamos a ver a continuación. Comencemos, por ejemplo, con el cálculo de la entalpía del destilado. La entalpía del destilado es vapor de composición IA, IB e IC. Estas composiciones yo ya las sé, porque resolví la parte a una temperatura que me la da la letra, que era 395 grados Kelvin. Entonces, básicamente, recordando cómo era un cálculo de entalpías, se desprecia el calor de dilución, entonces la energía de toda la mezcla es básicamente la energía de A, la energía de cada compuesto, de B y de C.
¿Cuánta energía hay por mol de mezcla? Bueno, la fracción de A por su entalpía, la fracción de B por su entalpía, y la fracción de C por su entalpía. Entonces, IA, IB e IC ya los conozco. Vamos a ver cuánto es la entalpía de A, la entalpía de B y la entalpía de C. Estas entalpías están en fase vapor. O sea, la entalpía de A es la entalpía de A en estado vapor a 395 grados Kelvin y presión de 0,6 atmósferas. Como hemos estado haciendo en el curso, la presión tiene un efecto bastante leve en la entalpía, y más aún, justo en este caso particular, igualmente estamos bajo la suposición de gas ideal, y los gases ideales, si recuerdan del curso de termodinámica, solamente la energía interna depende de la temperatura. Entonces, en este caso, nos vamos a fijar en la temperatura, la presión no nos va a interesar, y de esta manera, la entalpía se calcula como, en base a un estado de referencia de líquido a 298 grados Kelvin, un lambda, o sea, un cambio de fase a 298 grados Kelvin. O sea, yo comienzo con entalpía 0 a 298 en fase líquida. Paso a fase vapor a 298 y después caliento el vapor hasta 395. Esa es básicamente una descripción cualitativa de mi balance. Ahora, una pregunta que se puede estar haciendo varios. ¿Por qué estoy tomando 298 líquido, mi estado de referencia para los tres compuestos? La única explicación que tiene esto es que a mí me facilita las cuentas. ¿Por qué? Porque me dan una tabla para el compuesto A, para el compuesto B y para el compuesto C, cuyo calor de vaporización está evaluado a 298 grados Kelvin. ¿Está? Entonces, yo podría, con los datos que tengo, calcular cuánto es mi calor de vaporización a otra temperatura. Pero ¿para qué me voy a estar complicando? Directamente elijo, ya que puedo elegir yo cuánto es mi estado de referencia. Mi estado de referencia como líquido 298, y entonces ya directamente no me complico. Podría también, si se quieren, para no tocar el lambda a 298, haber establecido un estado de referencia del líquido a otra temperatura y llevarlo con un C sub P del líquido, con un calor sensible correspondiente al calentamiento o enfriamiento del líquido hasta 298 y después calentar mi vapor. Pero en fin, es termodinámica, o sea, cualquier ruta que quieran hacer ustedes, de cualquier estado, con el mismo estado final e inicial, les va a llevar el mismo cálculo de energía. Bien. Bueno, similar entonces para cada entalpía, ya los puedo calcular y les puse el valor por mol. Bueno, análogo entonces, lo que yo voy a hacer con mi residuo, es un líquido de composición XA, XB, XC a una temperatura de 395, y nuevamente ya puedo calcular cada entalpía para cada compuesto, que esta vez estamos en estado líquido, entonces no hay cambio de fase mediante, tengo que mantener coherencia con el estado de referencia que yo me puse en el cálculo de HD, ya que van a estar en la misma ecuación. Entonces, nuevamente estado de referencia a 298, el calor sensible de calentar mi líquido es a partir de 298. Bueno, ya tengo entonces HD, HR, de la parte anterior, ya calculé cuánto es D sobre F y R sobre F, puedo despejar cuánto es la entalpía de mi alimentación. Entonces, paso siguiente sería, bueno, ¿qué es mi entalpía de alimentación? Mi alimentación es un líquido de composición XAF, XBF y XCF, que ya me las da la letra, ahí las puse, las enmarqué un poco en rojo en el dibujo, y la temperatura a la cual están es la temperatura a la cual entran a mi volumen de control, que es la temperatura posterior a salir del intercambiador de calor. ¿Tá? O sea, es esta que está acá. No es P0, yo le llamé TF. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo intercambio de calor en el medio, entonces su temperatura cambió. Entonces, al volumen de control, en el cual estoy planteando mi balance de calor, entra a TF. Entonces, esa temperatura, TF, es mi incógnita en este caso. ¿Por qué? Porque nuevamente, digo, el líquido de composición XA, F, XBF y XCF se puede calcular como la ponderación en fracciones de los diferentes compuestos. Ahora yo, obviamente manteniendo en este cálculo el estado de referencia a 298 Kelvin,
no sé cuánto es mi temperatura final, o sea, no sé cuál es mi temperatura de la alimentación entrando a volumen de control. Entonces es mi incógnita, la cual puedo despejar porque yo ya conozco cuánto es HF. Despejando de mi balance de calor, entonces puedo obtener mi temperatura de alimentación, que es mi temperatura de salida de la alimentación, 481 grados Kelvin aproximadamente. ¿Todo esto para qué? Se estarán preguntando. Bueno, como les estaba contando, el análisis que yo tengo que hacer para saber cuál es el valor de mi alimentación F va a estar ligado a la transferencia de calor en el intercambiador de calor. Hasta ahora yo pude hacer todas las variables relevantes a mi separación flash, básicamente en función, o sea, por mol de alimentación. Lo que me estaría faltando entonces es saber cuáles son las transferencias en mi intercambiador de calor. Y aquí es donde va a pesar cuánto es el valor de F. Si se fijan, yo agregué todos los datos que ya conocemos. Agregué, por ejemplo, aquí abajo, se pueden ver cuánto es mi temperatura TF, que ya la acabamos de calcular. Las composiciones son las mismas que la entrada. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de masa dentro de mi intercambiador de calor. ¿Ah? Entonces, básicamente, el análisis pasa a ser un análisis de intercambiador de calor sin mucho más. ¿Ah? O sea, yo planteo balance de calor para los humos, balance de calor para mi alimentación y una ecuación de transferencia. Me dan datos para mi flujo de humos, entonces puedo plantear sin problemas balance de calor del lado de humos, que no tiene mucha ciencia, a esta altura ya están más que acostumbrados, es el flujo por C sub P, porque es todo calor sensible, por la diferencia de temperaturas. Ya la letra me daba qué temperatura entraba, entonces no sé yo a qué temperatura sale, es una incógnita que tendré que resolver en mi sistema. El balance de calor del lado de la alimentación es tan simple como F por su diferencia de entalpías. Yo ya tengo calculada la entalpía HF, entonces me falta saber cuánto es mi entalpía de entrada al sistema, de entrada al intercambiador de calor. Que, como se imaginarán, no es más que hacer cuentas, porque ya tengo todas las fracciones y la temperatura, además de los C sub P de las tablas. Entonces, como les pongo acá, HF0 es un líquido de composición XAF, XBF y XCF a temperatura TC. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dice todo cero ahí? Si se fijan, T0 es justamente, T0 es 298. Entonces, si yo quiero utilizar el valor que ya calculé anteriormente, o mejor dicho, que despejé del balance de calor anterior de HF, tengo que ser coherente con mi estado de referencia. Y mi estado de referencia era justamente líquido a 298. Entonces, básicamente, en esa diferencia de entalpías que me planteo yo, la entalpía HF0 es 0. Entonces, yo ya puedo conocer, una vez que yo tenga el flujo de calor transferido en mi intercambiador, cuánto es mi flujo F, utilizando la ecuación 2. Yo no sé cuánto es F, pero una vez que tenga Q, voy a poder saber cuánto es F. Un pequeño comentario de por qué les puse entre paréntesis las unidades. Bueno, justamente porque tengo que hacer un cambio de unidades acá. Acá yo la primera vez que lo hice, cometí un error de cuentas, esto debería ser una coma. Creo que lo solucioné en las diapositivas posteriores, perdón. ¿Por qué? Porque yo tengo mi flujo en kilos por hora, entonces mi capacidad calorífica la voy a expresar en kilojoule por kilogramo, grados Celsius. Es lo mismo a joule por gramo. Pido disculpas por esta confusión, estoy seguro que lo solucioné en las diapositivas posteriores, pero se ve que en esta se me quedó colgada. Alguien no entendió o los mareé un poco cuando dije el cambio de unidades, es simplemente tener ojo con las unidades. O sea, cuando vayan a poner cuánto era la diferencia en entalpías, no pierdan de vista que las unidades tienen que ser kilojoule por hora.
O Joule por hora, pero acá hagan algo con el C sub P. ¿Bien? Yo preferí dejarlo en kilojoule por hora, y entonces tomar el C sub P como kilojoule por mol. ¿No? Disculpen que tuve esa pequeña confusión. Sí, de hecho, si se fijan en esta diapositiva, ya lo había arreglado. Era 1,88. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la ecuación de transferencia, donde es U por A, por un factor que me corrija las unidades, para dejarlas coherentes con kilojoule hora, por el delta T medio, que me dicen disposición de flujos 1,1 contra corriente. Y acá quiero hacer un comentario. Como pueden ver, elegantemente corregí el dibujo con unas flechas grandotas, porque podía llevar a la confusión el dibujo tal cual está planteado en la cuaderneta. Voy a ir a uno que no tenga las flechas grandotas, que es la diapositiva anterior, y se fijan, este dibujo lleva a induce a que están en cocorriente, pero los datos explícitamente me están diciendo que están en contracorriente. Entonces, bueno, cuando me di cuenta ya la guía estaba subida, por lo que se corregirá para las próximas guías. Ustedes no pierdan de vista que la letra me dice contracorriente. Y nosotros lo vamos a tomar, como dice la letra, contracorriente. ¿Bien? Entonces el dibujo hay que corregirlo, para evitar confusiones. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de este balance, o mejor dicho, balance de calor en el lado de humos y ecuación de transferencia. En principio es idéntico a lo que venimos viendo desde hace transferencia de masa 1. Bueno, vamos a ver entonces la ruta para finalizar, que no tiene mucho sentido, por eso la puse de un golpe, y la podemos ver acá bien fácil. Yo conozco mi calor, mejor dicho, no conozco mi calor. ¿De qué me depende? De mi temperatura de salida. Esto es mi balance de calor del lado de humos. En mi ecuación de transferencia no conozco mi calor. U por A es dato. ¿Y de qué me depende? Únicamente de la temperatura de salida de humos. Entonces, cosa que puedo hacer yo es suponer mi temperatura de salida de humos, y ya voy a tener, mediante la ecuación 1 y mediante la ecuación 3, cuánto es el calor. Tan fácil como comparar. Comparo, y una vez que obtenga un flujo de calor, que me cierre la iteración, voy a la ecuación 2 y despejo el flujo F. Entonces, en esta operación se van a requerir, así como está planteada la transferencia, están transcurriendo y entrando al intercambiador y después a la torre de destilación flash, 50.052 mol por hora. ¿Alguna duda hasta ahora desde la resolución de este ejercicio? Sí, este ejercicio era bastante, dentro de todo, bastante un raconto. Era un poco lo que decía Jorge en la clase pasada, ¿no? ¿Usted entendió destilación flash? Si la respuesta es sí, va a poder responder esta pregunta sin problemas. Obviamente que es la primera vez que lo estamos viendo y por ahí o sea, no es tan evidente lo que yo hice, pero una vez que ya le agarren la mano y que tengan práctica en esto, si se fijan, los balances son los que hacemos siempre, 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 son los balances de masa globales y de cada compuesto, y después, bueno, relaciones de equilibrio para hacer las concentraciones, y después balances de calor para obtener temperaturas. Bueno, yo tengo algunos comentarios para hacer. Si me lo permiten, por supuesto. ¿Cómo no? Adelante, Jorge. Un comentario menor. Acabamos de acabamos, dijo el mosquito. Gustavo resolvió la última parte del ejercicio, donde básicamente encontró cuánto valía F para la situación que tengo un intercambiador de calor con determinado valor de U por A, los humos ingresan a determinada temperatura, y yo necesito que de ese intercambiador la corriente F egrese a una cierta temperatura. ¿Está? Bien, el comentario menor es, cuando Gustavo plantea la ecuación de transferencia, la letra decía que era un intercambiador 1,1 contra corriente. Bueno, el comentario es, miren, si usted está calentando con humo,
la probabilidad que usted use un intercambiador 1-1 contra corriente es casi nula. Cuando uno usa gases, humos o qué sé yo, al igual que cuando usa aire, lo que usan son intercambiadores de superficie extendida, donde los flujos son cruzados. Ustedes recordarán en transferencia de masa 1, que, bueno, esos intercambiadores, justamente cuando tiene un fluido con un muy bajo coeficiente de transferencia de calor, como es en el caso de los gases, sean humos o sea aire, usa ese tipo de intercambiador. Ahora, ¿qué lío traía aparejado desde el punto de vista de la resolución de este ejercicio si nos metíamos con un intercambiador de flujo cruzado? Bueno, y el lío se presentaba en cuál era el potencial para la transferencia. Lío significa en cuanto a la dificultad de cálculo. O sea, por eso en la letra de este ejercicio, bueno, era un intercambiador 1-1. Pero la intención de mi comentario es, mire, no, jamás va a encontrar un intercambiador de humos que sea 1-1. Van a ser de flujo cruzado y de superficie extendida al lado de los humos, que ese era el comentario 1. Comentario 2. Ahí está, vamos de atrás para adelante. Ustedes determinaron F, justamente como yo les comentaba, que con mucho Gustavo, porque necesitaba que esta corriente ingresara a la torre de destilación, a la torre de flasheo, perdón, de destilación flash, a, ya no me acuerdo qué temperatura, pero eran 490 y pico, creo. 481,4 puede ser. 481,4, sí. Perfecto. Entonces ahora yo voy a cambiar la letra del problema. Perdón, voy a repetir algo que dijo Gustavo. Para resolver, abro comillas, la primera parte del ejercicio, ustedes no necesitaron determinar, conocer cuánto valía F. La primera parte del ejercicio tenía que ver con las composiciones del destilado, del fondo, qué fracción iba a destilar y qué fracción iba a salir como destilado y qué fracción iba a salir como residuo. ¿Está? Bárbaro. Yo cambiaría la letra solo por un instante, diciendo, bueno, con lo que dice la letra, pero lo que hago es le borro el intercambiador de calor. Quiero decir, ya le digo que ingresa F no a 298, sino, abro comillas, a la temperatura adecuada. Y ahora va la pregunta al auditorio. ¿Para qué necesitaría F? O si quieren hago la misma pregunta distinta. Ahí tal vez la misma pregunta distinta. En la misma letra del ejercicio, ahora sabemos que con el intercambiador, si van a través de ese intercambiador, no me acuerdo cuánto eran, 5.000 moles por hora, el valor de F que acaba de calcular Gustavo, no me acuerdo. 50.000. 50.000 libramoles o moles, no sé si son libramoles, un gramo mole. 50.000 moles hora. 50.000 moles por hora. Gramo moles. Perfecto. A la temperatura esta de 481, bien. La pregunta la puedo formular con distintos formatos, pero vamos a formularlo con este formato. ¿Sabe qué? La torre esta está operando así, con lo que acabamos de calcular todo, pero a mí se me ocurre aumentar, cambiar por un intercambiador más grande de calor y mandarle un flujo que logre 50.000 moles por hora fuera 100.000 moles por hora, pero con un intercambiador que me siga asegurando que ingresa a los 480 grados, no me acuerdo. La pregunta es, ahí voy a tener un nuevo F que va a ser el doble. Lo que viene después, esa torre de flasheo, ese aparato, ¿va a servir? O sea, mi pregunta tiende a, che, el valor de F, los moles por hora que llegan a la torre de destilación, ¿no me importan para nada en la torre de destilación? Podemos hacer una encuesta, Jorge, si no. Dale, tiré la encuesta. La pregunta sería, la torre esta de flasheo, que acabamos de calcular todos, que tiene un destilado de tanto y una fracción de tanto, ¿en qué me influye F? ¿O qué pasa si yo duplico F? A ver, voy a repetir. Jorge, una pregunta, ya que mientras Milagro va haciendo el cuestionario. Adelante.
Un lugar bastante común, no sé qué te parece a vos, a lo mejor en los economizadores de las calderas, puede ser, En los que puede ser a economizadores. lo mejor un lugar frecuente donde no tenga flujo cruzado. Mm, Pero los economizadores vos tenés del lado de los humos, tubos aletados. Y lo puedes Sí, hacer sí, tubos aletados, corriente. sí, sí. Es Pero lo que sí es cierto es que el delta, el potencial medio logarítmico de temperatura, perdón, que el potencial medio de temperatura no es igual al medio logarítmico. claro, claro, claro. Definitivamente. Definitivamente. ¿Qué dijo la encuesta de Bocaurna? A ver si puedo compartirle. Ahí les compartí los Ahí está, ahí resultados. la vi, sí. Sí, 21%, no 79%. Bueno, no, 79% es lo correcto. O sea, ahora era muy pícara mi pregunta. Desde el punto de vista de la resolución del ejercicio, la respuesta sería sí, no influye para nada, porque no influyó en los cálculos. Ahora, si yo tengo una torre operada, la torre tiene un diámetro, tiene una altura, miren el dibujito, ¿vieron esas dos rayitas horizontales que aparecen en la torre, en la parte de arriba, en la cabeza de la torre? Eso es un demister, o sea, para retener las gotitas. Entonces, el valor, el tamaño de esa torre, al igual que, voy a hacerla hablar mal, pero para que se entienda la idea a fuerza, el tamaño del intercambiador de calor está dado por el valor de U por A. El tamaño de la torre no está dado en ningún lado, pero es 1. No, a ver, una torre, voy a inventar los números, que tenga 1 metro de diámetro, eventualmente sirve para 1000 libras por hora. Pero si yo en lugar de 1000 moles por hora, perdón, no, eran 50.000, ya ni me acuerdo el número. Pero si yo lo duplico, lo triplico, esa torre no me va a servir. ¿Por qué? Porque el dimensionamiento del tamaño de la torre de flasheo tiene que ver con algo parecido a lo que vimos en fluidodinámica o inundación en las torres de destilación. ¿Qué significa algo que ver? En una primera aproximación, en la inundación, ¿se acuerdan que había correlaciones que le daban el flujo de vapor? El flujo de vapor es la velocidad por unidad de superficie. Entonces, el diámetro de las torres de flasheo, de destilación flash, están vinculadas con el flujo de vapor destilado que sube. Y la altura está vinculada con el flujo de vapor que sube y del líquido que escurre hacia abajo. Entonces, lo que parte, el pedazo que no está explícito en este ejercicio, o que no lo vimos tampoco en el teórico, tiene que ver con cómo determina el tamaño de la torre de flasheo. El tamaño de la torre de flasheo va a depender de F. ¿Por qué? Porque va a depender de los vapores que suben para arriba y los líquidos que escurren para abajo. Ahí cierro el comentario número 8 que hice. Y ahora voy a hacer un comentario que en realidad son 2 comentarios finales. En este ejercicio, muy correctamente, calcularon las constantes de equilibrio, los K sub I, haciendo el cociente de la presión parcial del puro sobre la presión total. Entonces, como yo le dije Gustavo, eso implica que las soluciones de los compuestos se comportan en forma ideal, o sea que se cumple Raúl. ¿Está? Bien. Ahora, lo otro, eso es que acabo de poner en pantalla, ¿no? O sea que primero que la constante es igual al cociente de las fracciones en el vapor sobre la fracción del líquido, eso es una definición bastante general. Ahora, que esa relación, que la constante sea la presión parcial del puro sobre la presión total, eso es idealidad, Raúl. Y el segunda aproximación, que era lo que yo más quiero subrayar, en la letra del ejercicio se les da las correlaciones de Clausius-Clapeyron. ¿Podrías poner la segunda transparencia? Creo que es la que tiene la letra del ejercicio. ¿Está? Ahora, yo lo que quiero es hacer un subrayado que Clausius-Clapeyron es una aproximación.
no existe la ley de Clapeyron, ley en el sentido de la ley fundamental, que se tiene que cumplir. No, eso es una correlación entre la presión del puro y la temperatura, ¿no? P es igual a A más B, donde ahí B son valores de constantes, y aparece la temperatura en forma explícita. ¿Ah? Es una aproximación. Gustavo lo mencionó, o estuvo hablando de esto al principio de la clase, donde comparó los resultados de un ejercicio, si para calcular la presión del puro, en función de la temperatura, usaban Clausius-Clapeyron, o usaban una ecuación, si no recuerdo mal, que aparece en Perry séptima. ¿Está? Sí. Bien, ahora, resumen. Clausius-Clapeyron es una aproximación, es una excelente aproximación, porque la expresión analítica es muy fácil. ¿Está? Pero es una aproximación que intenta, la hizo Clausius-Clapeyron hace no sé cuántos cientos de años de esto, y fue excelente, porque aproxima muy bien, a condición de que los sistemas no se aparten demasiado de la idealidad. Pero a pesar de que no se aparten, cuando empieza a crecer la temperatura, Clausius-Clapeyron le empieza a errar en la predicción. ¿Ah? Entonces, resumen, Clausius-Clapeyron no es una ley fundamental. Y ahí viene una crítica a nosotros mismos, los docentes, y me pongo yo en primer lugar. En los ejercicios le hacemos aparecer a Clausius-Clapeyron en casi todos los ejercicios, y quizás el alumno se lleve la vaga idea, o la mala idea, de que Clausius-Clapeyron se cumple siempre. No, no, Clausius-Clapeyron es una aproximación. Hay mejores formas, más precisas, de calcular cómo varía la presión de vapor del puro en función de la temperatura. Cerré toda mi serie de comentarios. Me cansé. No hablo por un rato. Alguien está haciendo una pregunta, perdón. Pero dice, me quedó una duda de la pregunta que nos hicieron. Entonces, si yo varío F, ¿no me cambia R y D? Si vos varias F, o sea, lo que se mantiene constante, que vimos que no nos importaba cuánto era la alimentación, eran todos los parámetros que pudimos calcular, que eran las composiciones y las relaciones de destilado a alimentación y de residuo a alimentación. O sea, si vos multiplicás el doble tu flujo, te multiplica el doble la cantidad de flujo de destilado. La acotación que decía Jorge era, bueno, ¿en qué me importa entonces la alimentación? Porque si las condiciones de operación de temperatura y presión están fijas, si para cualquier alimentación yo tengo las mismas concentraciones en el residuo, en el destilado, y solamente me sirve para aumentar el destilado y aumentar el residuo, bueno, me afecta también el dimensionamiento de la torre. O sea, no sé si fui claro. Lo que no te va a variar es D sobre F y R sobre F. Lo que sí te va a variar, obviamente, es el valor absoluto de D y el valor absoluto de R. Complemento la explicación de Gustavo. En una torre dada, de 1,5 metros de diámetro y 4 de altura, si yo cambio F, primero, un previo. Una cosa que está supuesta en toda la resolución del ejercicio es que la fase vapor está en equilibrio con la fase líquida. Repito, lo que está en la hipótesis de resuelve este ejercicio es que la fase vapor está en equilibrio con la fase líquida. O sea, como decía Gustavo al principio de la presentación del ejercicio, uno puede asumir que en una destilación flash se comporta como una etapa ideal. O sea, que las corrientes de salida están en equilibrio. Ahora voy a subrayar la palabra. Suponemos. En una torre real, eso no es cierto. Y entonces, cuando yo cambio F, me va a cambiar cuánto me voy a partir de la idealidad. Entonces, no me varía en F y en D las relaciones F sobre D, tal cual se resuelve el ejercicio, porque estamos suponiendo que es una cámara flash que se comporta ideal, como una etapa ideal. Segundo, si igual sostenemos que se sigue comportando ideal, al aumentar mucho el F, mucho quiero decir, triplico el valor de la alimentación. Lo que va a empezar a pasar es que gotitas de líquido van a ser arrastradas junto con el destilado. Y entonces, el valor de D no va a ser el mismo y las composiciones no van a ser lo mismo por razones, llamémosle, fluidodinámicas. Entonces, resumen, el valor de F no influye en tanto y en cuanto, supongamos, uno, que se sigue cumpliendo la idealidad de la etapa de la destilación flash, dos, que no hay problemas de arrastre fluidodinámico. Bueno, no sé si
quedó más o menos clara la consulta de Lucía. Lucía dice que sí quedó claro, pero Mica dice, si no se te puede inundar, no. La hipótesis de inundación en una torre flash es poco probable, sí la hipótesis de arrastre. Y se te puede empezar a inundar si vos evacuás menos líquido que el que entra, pero eso es más manejable, pero también podría llegar a tener un problema de inundación. No sé si, a ver, inundación significa que te empieza a crecer el nivel de líquido, porque toda tu torre está dimensionada, tu extracción para un cierto caudal, lo único que eso es fácilmente solucionable, porque lo que haces es aumentar el caudal de la bomba con la cual sacas el líquido de la torre. ¿Ah? Pero lo más probable de otros son los arrastres de gotas de líquido al producirse el flasheo hacia los lados del vapor. Muy bien, me alegro que haya dado para discutir y hacer preguntas y reflexiones a todos los presentes. Me voy a callar. Hasta luego.